Lección número 11. El poder del pensamiento inductivo. No sé qué te inducen a pensar estas palabras. Poder significa capacidad, significa determinación, significa superación, significa ganar. Pensamiento significa que yo, en mi centro de voluntad, elijo los pensamientos, elijo qué poner en mi mente consciente. Estamos hablando del pensar consciente, no del pensar inconsciente, que ya sabes que se ejecuta en la mente inconsciente, donde surgen pensamientos que tú has ido elaborando y que son parte de tu experiencia pasada y de tus hábitos, siendo el plexo solar el órgano que se encarga de la ejecución de esos pensamientos. Aquí estamos hablando de pensamiento consciente e inductivo. Es un pensamiento que induce, que genera resultados. Ya empezamos en lecciones que descubierta la llave maestra, que es tu ley del pensamiento, tu capacidad de pensar. Bueno, ahora vamos a perfeccionarlo. Primero comprendamos lo que es la cadena de causalidades, porque tú conoces la ley de la causa y efecto. Pero vamos a hablar de la cadena de causalidades que amplía la comprensión de esa ley. Tu vida, la mía, la de todos nosotros que estamos aquí, está gobernada por la ley, por el orden, por la disciplina, por el cumplimiento perfecto de leyes físicas, de leyes químicas, de leyes de energía, de leyes espirituales, por la aplicación de principios reales e inmutables que nunca varían. Este mundo, este universo tiene leyes que lo regulan. Sería bueno que amplíes este concepto. Recordar que mientras que cada efecto es el resultado de una causa, cuando se produce el efecto, este, a su vez, se convierte en otra causa, que crea nuevos efectos, que en su momento crearán otras causas, y así se produce entonces una cadena de causalidades. Lo que tú hoy decides, lo que tú hoy eliges, lo que tú hoy haces, lo que tú hoy piensas, generará un efecto. Pero ese efecto a su vez generará causas, que generarán nuevos efectos. Y así se produce una cadena de causalidades. Verás por qué esto es importante. Cuando tú pones la ley de atracción en operación, debes recordar que estás poniendo en marcha una cadena de causalidades, para bien. O dicho de otro modo, algo que puede tener posibilidades infinitas. Esto explica por qué a veces nos pasan cosas imprevistas, por qué a veces la vida nos sorprende con acciones de amigos o circunstancias, de negocios que no podíamos prever, pero que aparecen en nuestra vida. Porque a veces nos despertamos y tenemos un dolor que no teníamos y aparece una enfermedad. Y la gente me dice, pero Luis, nunca había sentido esto, pero lo siente. Y le parece que eso es casualidad. Le parece que eso es el resultado de algo que no se pudo prever. Pues no es así. En realidad, hubo alguna decisión anterior, hubo algún pensamiento anterior, hubo alguna situación por la cual tú trajiste a tu vida ese contacto, ese amigo, esa situación. Algo que comiste en relación a tu cuerpo lo afectó. Un ejercicio descontinuado a través del tiempo. Vaya a saber qué cadena de circunstancias, qué efectos generados por ti fueron con el tiempo tejiendo una compleja red de causas y efectos que en definitiva se tradujeron en lo que hoy estás viviendo. Pero lo mismo te sucederá hacia el futuro. Por lo tanto, ¿cómo decidir? ¿Qué hacer? ¿En qué pensar? La clave es siempre orientarte por tus objetivos. Tener conciencia del poder de tu pensamiento. Comprender que eres el gestor de una infinita sucesión de efectos hacia el futuro. Entendiendo esto, ahora sí veamos sobre el pensamiento inductivo. Porque el pensamiento inductivo, verás que está profundamente interrelacionado con este otro tema de la cadena de causalidades y de la ley de causa y efecto. Vamos a definir el pensamiento inductivo como el proceso de la mente objetiva, de tu mente consciente, por el cual se comparan un número de casos separados uno con el otro, hasta que vemos un factor común que da origen a todos ellos. El descubrimiento del pensamiento inductivo, del razonamiento inductivo, ha permitido el desarrollo científico actual, ha permitido en determinado momento de la historia del hombre un cambio profundo en el descubrimiento de las leyes de la naturaleza. Un grupo de personas comenzaron a darse cuenta que la observación continua de ciertos fenómenos, aparentemente parecidos, con caracteres comunes, analizados desde sus distintas manifestaciones y expresiones,
permitía detectar patrones de conducta comunes, rasgos comunes a todos esos eventos, y los conductores, factores comunes. Y allí se descubrían las leyes. Y hoy los grandes equipos de investigación están dedicados a la observación constante, están dedicados al análisis, a la toma de datos, a tratar por medio de las computadoras de establecer patrones de conducta comunes. Porque una vez identificado, surge la ley, surge la causa, surge la razón de las cosas. La inducción se origina con la comparación de hechos. Este método de estudio de la naturaleza es el que ha dado como resultado el descubrimiento del reino de las leyes que ha marcado una época en el progreso humano. Tú me dirás, Luis, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Valdrá para los científicos? No, vale para tu vida. Y vamos a avanzar un poquito más en la comprensión de esto, porque cuando tú descubras el poder que tú tienes, utilizando el pensamiento inductivo, esta capacidad de razonar, transformaría profundamente tu vida. Fíjate que fue por virtud de este principio, de esta ley, de esta manera de pensar, se revolucionó el mundo al cual nuestros sentidos nos tenían acostumbrados. Cuando el sol fue atrapado en su curso, la aparente tierra plana fue transformada en una esfera. Hasta ese momento nadie observaba los hechos. Se daba por sentado lo emocional, lo que venía por los sentidos, por lo sensorial. Evidentemente el sol se movía y la tierra estaba plana. Era lo evidente, lo que los sentidos decían, lo que la materia mostraba. Hasta que algunos comenzaron a introducirse por el razonamiento inductivo en el análisis de los hechos. Y observaron las sombras, y observaron el movimiento de los astros, y observaron fuerzas de la naturaleza y manifestaciones que impedían pensar que la tierra fuese plana, o que el sol estuviese en movimiento. Y allí descubrieron leyes. Cuando la materia inerte fue descompuesta en elementos activos y el universo se encontró y se demostró lleno de fuerza, alguien descubrió los átomos y lo que está dentro de los átomos. Hombres que fueron y mujeres capaces de observar los hechos objetiva, imparcialmente, estableciendo cadenas de sucesos. Movimiento y vida donde quiera que dirigiésemos el telescopio y el microscopio. Y nos preguntamos por qué posibles medios de delicadas formas de organización en todo esto se mantienen en perfecto estado y orden. Deben haber leyes que los unen, que los guían, que los mantienen. Por alguna razón tus átomos están integrados en tu cuerpo y estás seguro que mañana no despertarás deformada o deformado. Por alguna razón las cosas son como son y por las mismas razones tu vida es como es. Deben haber cosas que lo expliquen. Deben haber patrones de conducta comunes en tu vida. Deben haber hilos conductores de las cosas que te suceden. Deben haber hábitos que estén explicando lo que te pasa. Si los descubres, descubrirías qué cambiar, qué modificar. La inducción es también una ayuda para concentrar y consolidar nuestras facultades, dando una solución infalible a los problemas individuales y universales por la simple operación de la mente en la forma más pura. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Dificultades en el hogar? ¿Violencia doméstica? ¿Falta de trabajo? ¿Que no puedes salvar un examen? ¿Estás trancado en un cierto desarrollo profesional? ¿No te alcanza el dinero? ¿Un jefe autoritario? ¿Empleados que no te responden? ¿Cuáles son tus problemas? Deberías comprender que para todo existe una solución infalible, perfecta, que te permitiría modificar por completo la vida. La llave maestra te explica que ese sería el resultado de la ley del pensamiento. Y esta lección te quiere dar a entender que es el razonamiento inductivo, el descubrimiento de los patrones comunes de tu conducta, las cosas que repites a diario, lo que te dices, los pensamientos dominantes, las emociones que son termómetros de tu vida, las que deben guiarte, que son los hábitos inconducentes, que establecen patrones de conducta común en tu vida, opiniones, puntos de vista, creencias, manifestaciones todas de cosas que se repiten en tu vida. Quizás estés todavía como aquellos que creían que la tierra era plana, o que el sol se movía. Y entonces miras a tu alrededor y dices, pero la responsabilidad de lo que me pasa la tiene mi mujer, fíjate cómo es.
es como aquel que creía que el sol estaba fijo. Pero si comenzases a entender en la profundidad de tu ser que es tu conducta repetida y reiterada, tu inconducta repetida y reiterada, la que ha creado esa mujer, cambiarías profundamente. Rápidamente te darías cuenta que en realidad es tu visión de esa materialidad que en alguna forma es tu pareja, la que está creando ese mundo tal como es. Entonces, descubierta esta ley del pensamiento, comprendiendo que ha sido una cadena de causalidades la que te llevó a tener la familia que hoy tienes, responsabilizándote profundamente de tu creación, utilizando esta capacidad del razonamiento inductivo que te permitiría, como observador de la situación que te rodea, encontrar los hábitos que tú tienes en tu manera de pensar y de vivir creadora de tu realidad, descubrirías el método para cambiar. Aquí encontramos un método cuyo espíritu es creer que lo que se busca sea logrado, para realmente lograrlo. Vamos a tratar de entenderlo en detalle. Como el más grande maestro de toda la historia, Jesús dijo que las cosas que deseas, cuando ores, crees que ya las recibiste. Cree que ya las recibiste y las tendrás.